Que el Señor los bendiga. Vamos a hacer un estudio acerca de nombrando nombres. Vamos a ver si es bíblico, o sea, de un ministro, de advertir a la congregación, decir esta persona o este ministerio o este libro, o este movimiento está haciendo algo o está predicando algo que va contra la palabra. Entonces, vamos a ver ética ministerial. Primeramente, esa palabra viene del origen griego. Pero para el cristiano, la ética del ministro debe ser la palabra de Dios. O sea, aquí es donde están los principios, el manual de cómo cada ministro, cada cristiano debe comportarse. Entonces, tenemos que ver qué es lo que dice la Biblia, ver los ejemplos, cómo las personas o los ministros, los profetas se enfrentaban, cómo exhortaban, corregían. Tenemos que reconocer hoy en día que hay una cantidad de medios de comunicaciones, como este medio de YouTube, el Internet, televisión, satélite, por periódico, por radio. Hoy en día hay una cantidad de maneras de transmitir el Evangelio. Cualquier persona puede hacerlo, o sea, solo necesita la tecnología y no necesariamente tiene que ser una persona bien preparada en la palabra de Dios. O sea, entonces hoy más que nunca, por ejemplo, el pastor de una congregación tiene que estar al día de algunas cosas que están pasando en lo espiritual, en el mundo entero, en la comunidad. Y eso es lo que es el deber, especialmente si un ministro está trabajando tiempo completo. A un evangelista que viaja de país en país va a conocer mejor, o sea, si hay nuevas enseñanzas, nuevas doctrinas y cosas así, nuevas revelaciones, y puede alertar a otras congregaciones locales. Los maestros también tienen que advertir, a enseñar a las personas lo que está en la palabra. Hoy en día es muy importante de saber cuál es la sana doctrina, cuál es la senda antigua, qué significa adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y entonces, por lo tanto, tiene que advertir al pueblo. Si hay alguien predicando una doctrina falsa que va contra la palabra de Dios, o un ministerio, o cualquier persona se ha levantado. Entonces, vamos a ver eso si en la Biblia es bíblico. En la vida también es bíblico. Vamos a iniciar con una escritura en Colosenses 3, del 1 al 6, que dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene. Para el ministro, para el cristiano, la Biblia tiene que ser el guía principal, como debemos comportarnos. Entonces, vamos a ver en la Biblia ejemplos, bíblicamente, cómo se comportaban a enfrentar los religiosos. Vamos a ver cómo es Juan el Bautista, tremendo predicador, que su ministerio solo duró apenas 6 meses. Vamos a ver cómo él se enfrentaba con los religiosos. Y tenemos que tener eso en cuenta. Una cosa es enfrentando a personas preparadas o personas religiosas, personas que dicen que tienen un llamado de Dios. Y otra cosa es hablar con una persona que no conoce el Señor. Son totalmente diferentes. Pero en este video esto va a ser primordialmente para cristianos, evangélicos, y preferible un enfoque especial a los ministros. Ahora, si una persona que no conoce el Evangelio mira esto, también va a ser de bendición, porque todavía no conoce al Señor, pero cuando conozca al Señor, va a saber que hay el verdadero cristianismo y hay el que, entre comillas, es un cristianismo, pero
falso. Entonces, cuando conozca al Señor, va a decir, ok, ya sé cómo filtrar, y como los otros videos que he hecho, los falsos, identificando falsos líderes y cómo la apostasía, camino a la apostasía final, qué son los síntomas, o sea, los frutos. Entonces, en esto, para cualquier persona que lo mire va a ser de edificación. Entonces, vamos a ver, encontrar cómo se enfrentaba Juan el Bautista. Vamos a ver Mateo 3, dice, versículo 7. Mateo 3, 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Wow. Entonces ahí Juan el Bautista llama a los religiosos, a los preparados, a los que estudiaban las escrituras, generación de víboras. Imagínense. Entonces, vamos a ver Mateo 23, solo un ejemplo. Cómo Jesús trataba a los, que llamo ese capítulo, Mateo 23, el capítulo de los hipócritas. Entonces vamos a ver Mateo 23. Del 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. O sea, a los religiosos. Y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. Porque dicen no y no, porque dicen y no lo hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Wow. Entonces ahí dice que esto está hablando con los religiosos. Vamos a ver qué más dice aquí. Otras escrituras, versículo para allá, el versículo 13 de Mateo 23. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, o sea, les llamas hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Entonces lo llama en el 14 otra vez. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Y bueno, entonces en el 16 dice, hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es de nada, pero si alguno jura por el oro, el templo es deudor. 17. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Entonces los llama ciegos, insensatos, hipócritas. Wow. Entonces son palabras bien fuertes. ¿Cómo los llama? Vamos a ver 27, aún más fuerte. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Wow. Entonces, ahí estamos. Sepulcros blanqueados, hipócritas. Vamos a ver el 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Wow, entonces es Jesús enfrentando a los que estaban enseñando cosas falsas. Y bueno, y al comienzo dice 3, aún enseñaban cosas buenas también porque sabían la escritura, pero no las hacían. Entonces no tenían fruto de arrepentimiento como Juan el Bautista estaba hablando. Ahora vamos a ver, Juan es otro ejemplo, cómo él enfrentó y él dijo nombres, escribió nombres en sus cartas. Vamos a ver en 2 de Timoteo 1:15, que a quién nombra y qué es lo que hizo. Tenemos que ver el contexto. Primero, 2 de Timoteo 1:15. Vamos a retroceder al 13. Retienen la forma de las sanas palabras que de mí oístes en la fe y amor que es en Cristo Jesús.
Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. 15. Ya sabéis esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Omnicéforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Entonces él nombra personas que los abandonó a él, por nombre y apellido, y personas que los confortaron. Entonces, vamos a ver 2 Timoteo 2:17. Retrocediendo, mas evita, no, vamos a recordar del 14. Según de Timoteo 2:14 en adelante. Recordarles esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Aquí viene el 17. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces ahí está alertando Pablo, diciéndole a Timoteo para que alerta. Mira estas personas, Himeneo y Fileto. Entonces está hablando como gangrena, como cuando ya está llegando y tratando de comer más en una enfermedad. Estas personas, lo dice ahí, se desviaron de la verdad. Vamos a ver otra escritura, 2 Timoteo 3:8, en el mismo capítulo, desde 7. Estas siempre se están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y comienza hablando en los posteriores días, en los primeros versículos, los líderes y las personas que van a ser en la apostasía. En el 8 dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Entonces, ahí está refiriéndose a antiguos, ¿no? En el tiempo de Moisés, pero dice, así están los hombres ahora. Vamos a ver en el 2 de Timoteo 4:10, todos interesantes están en Timoteo. Instrucciones personales, el título aquí desde el 9. Procurad venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amado este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Entonces lo ha abandonado, lo ha desamparado. Demas, nombra ahí una persona ahí. Vamos a ver 2 Timoteo 4:14. Tráeme, desde el 13, tráeme cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. 14. Alejandro el Caldero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Alejandro el Caldeo está diciendo que le ha causado mucho mal. Vamos a ver 3 de Juan 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Entonces el apóstol Juan está diciendo, esta persona con nombre, Diótrefes, que no está recibiendo a los hermanos en la fe. Entonces, ahí vemos unos ejemplos de nombres y apellidos. Y es lógico entonces, porque como dije al comienzo, lo que estaba enfrentando cada ministro de una iglesia local, un pastor, tiene que ver por la salud de la congregación, de cada oveja.
Y bueno, y como hay tantos medios de comunicación, la oveja puede ir a la iglesia, pero después en la casa puede escuchar de tantas maneras. O sea, alguien lo puede llamar por teléfono, puede ver por el internet, satélite, radio, una cantidad de cosas que pueden ser infiltradas a la oveja. Entonces el pastor tiene el deber de anunciar cuando sabe de falsa enseñanza de personas que están haciéndola, de ministerios que están haciéndola, o de cualquier parte del secular, o cosas que están infiltrando en la iglesia, es para advertir a la iglesia. Esa es la función de la iglesia local, de que funcione, porque eso viene con una iglesia sin mancha, sin arruga. Entonces, para que pase eso, tiene que estar alertada la iglesia. Efesios 5:11 dice, y no partícipes en las obras infructuosas de las nieblas, sino más bien reprenderlas. También 1 Timoteo 6:5 habla del asalariado, persona que solo está en el ministerio por el dinero, realmente no ama las ovejas de corazón. El que por gracia pueda decir, escogí el camino de la verdad, podrá añadir, me ha apegado a tus testimonios. O sea, la persona que realmente ha sido llamada, Salmo 119, 30 y 31. Entonces, no el asalariado que habla 1 Timoteo 6:5. Tenemos que evitar las disensiones también, 1 Corintios 11:19, porque es preciso que entre vosotros haya disensión para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. O sea, estas cosas van a suceder. Entonces, es un deber anunciar públicamente para que lo interesante, porque las personas, otra cosa interesante es que cuando pasa eso, en la congregación, perdón, tiene que uno cuidarse de todas las infiltraciones del mundo. Vamos a ver, Judas es una hermosa escritura acerca de contender por la fe. Dice Judas 1 del 3 al 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que contender ardientemente por la fe, la sana doctrina. Romanos 16, 17 y 18 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. O sea, tenemos que fijarnos. Como eres más extendido ahí, más adelante, Romanos, vamos a ver todo el texto. Entonces ya termina porque aprendido y que os apartéis de ellos. Eso es el deber, apartar de esa falsa doctrina, apartar de no tener comunión con los que están hablando falsas enseñanzas. Filipenses 3 del 17 en adelante, también una escritura importante que dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, lo material, el dinero, más el 20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Wow.
son enemigos de la cruz, dice eso, los que están solo en lo terrenal, no en lo espiritual, en lo eterno, como dice en Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo demás será dado por añadidura. Vamos a ver qué dice el apóstol Juan en segunda de Juan, capítulo 1, del 8 en adelante. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Por eso es importante saber cuál es la doctrina de Cristo, cuál es el evangelio correcto. No tiene a Dios el que persevera en la doctrina de Cristo. Sí tiene al Padre y al Hijo. O sea, está diciendo, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Cristo, pero el que persevera en la doctrina de Cristo, sí tiene al Padre y al Hijo. El 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis, bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Wow, ni entrar en la casa. Ahora, aquí esto no significa, esto está hablando para venir a la casa a enseñar todas estas cosas. Ahora, eso no significa que uno no puede saludar a una persona, porque tenemos en Mateo 5, 6, 7, donde está hablando el sermón del monte, acerca de amar a nuestros enemigos, orar por los que nos persiguen, los que nos hacen daño. O sea, eso está hablando a venir a la casa, no aceptar personas a venir a la casa a enseñar cosas falsas. No, eso no es así. Pero cuando encontramos personas que aunque son falsos, tenemos que saludar. Tenemos que estar siempre orando por misericordia para estas personas también. Vamos a ver, Jesús dijo en Mateo 18, del 15 en adelante: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y reprenderle estando tú y el sol. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. 17. Si no las oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, ahí está un proceso que Jesús dice, primero ir a la persona, después con un testigo. Y si de eso no funciona, a la iglesia. Y de ahí trátelo como gentil y publicano. Ahora, eso no significa que no lo puedes saludar. O sea, porque hay unos grupos extremos que le hacen la cruz y ya ni quieren ni verlo. Se cambian la otra calle cuando lo miran de largo. No, está hablando gentil y publicano. O sea, no darle confianza en el sentido de como amigo, como hermano, en la fe. Simplemente, bueno, sí lo saluda, sí, y ora por él o ella, y que Dios tenga misericordia, todavía puede hacer buenas obras, pero estamos hablando de doctrina aquí, y advertir. Y el apóstol Pablo añade a esta escritura, más bien aclara mejor en el libro de Corintios, 1 Corintios 5, del 1 en adelante, un caso que estaba pasando en Corintios de una persona que estaba cometiendo tremendos pecados de adulterio. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal con fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberlos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente es juzgado a que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y este es el punto importante, porque
tiene esas cosas, cuando uno entra a una falsa doctrina por un hermano a la congregación, tiene que pararla ya de un solo para aclararla y apuntar, esto es falso, para que no siga hablando estas falsedades, porque se extiende, esa es la naturaleza humana. De ahí da el ejemplo del pan y la levadura. 1 Corintios 5, 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva, más sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura y sinceridad y de verdad. Os escribo por carta que no os juntéis con los fornicarios. Y aquí aclara él, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso no sería necesario salir del mundo. Aquí viene el punto. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, o sea, cristiano, se dice que es cristiano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? ¿Por qué a los que están fuera Dios juzgará? Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Ahí, wow, es bien claro ahí. Gálatas 2, del 11 en adelante, nos narra también cómo Pablo se enfrentó al apóstol Pedro, de algo estaba cometiendo un error. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, Gálatas 2:11 en adelante, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrestado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y eso es interesante, no fue en lo privado, porque Pedro estaba haciendo esto en público y estaba afectando a otros hermanos débiles en la fe. Él lo hizo en público, porque Pedro lo hizo en público. Igual, cuando el pecado de David, vemos en el Viejo Testamento, cuando Natán lo confrontó y dijo, porque tú lo has hecho en secreto, ahora Dios lo va a sacar todo al público. Y así es que Dios pone las cosas, saca todo del oscuro y lo pone a la luz. Y nosotros como ministros de Dios tenemos que anunciar las verdades, sacarlas a la luz, advertir al pueblo de Dios. Gálatas 2:15. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el nombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto, por las obras de la ley nadie será justificado. 17. Y si, buscándose justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas se descubrí las mismas, vuelvo a edificarla, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto por la ley, para la ley, a fin de vivir para Dios. Entonces, está hablando esa enfrentación con el apóstol Pedro. Entonces, y vemos eso a través de toda la Biblia. Vemos los profetas confrontando a la apostasía o los pecados del pueblo de Dios, confrontando a los sacerdotes, confrontando a los reyes. Tenemos todo tipo de otros profetas confrontando a otros profetas, los profetas verdaderos, a los profetas
contra los profetas falsos. Siempre Dios quiere que las personas sepan cuál es la sana doctrina, cuál es la palabra correcta, y alertar al pueblo de quiénes están predicando las falsas doctrinas, cuáles son las herejías, si hay un libro, si hay un programa, si hay un ministerio o una organización del mundo, para decir, mira, esto, están predicando esto, están diciendo esto, esto va contra la Biblia, evítalos. O sea, oremos por ellos, que Dios tenga misericordia, pero no nos mezclamos con ellos porque nos podemos contaminar. Entonces sí vemos que es bíblico alertar al pueblo a usar nombres para que las personas conozcan. Entonces es bíblico, para que no sea contaminado el pueblo de Dios. Y eso lo encontramos en toda la Biblia. Como comencé con los ejemplos de Juan el Bautista y nuestro Señor Jesucristo, no importaba quiénes eran, las personas con quienes estaban hablando. Aún Juan el Bautista al Herodes, el rey Herodes, le dijo: pecadores, arrepiéntate. Entonces era un evangelio bien pesado. Jeremías, a los reyes también, al pueblo de Dios, aun cuando todos los demás profetas estaban profetizando paz, y que no iba a haber guerra, lo que estaba hablando Jeremías era: arrepiéntase, porque viene el juicio. Y entonces eso es Dios. Dios alerta a su pueblo, tenemos que obedecerle y tenemos que alertar al pueblo de los falsos. Que el Señor los bendiga y que sea de bendición y edificación este video. El Señor, en nombre de Jesús. Amén.